Antes de presentarlo, quiero decirle que tiene muchos saludos de distintos oyentes que lo siguen permanentemente porque, claro, su tarea periodística es enorme en esta Israel en guerra, en esta Israel con tantos dilemas. Me refiero al profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Querido Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y retribuir los saludos a los oyentes que escuchen, que estén escuchando esta columna del programa, Miguel. Natalio, ¿por dónde arrancar cuando la verdad son tantos los frentes, tanto en lo que hace a la seguridad, los temas que hacen a la guerra misma, como los temas políticos? Te lo dejo a ti. Veía ayer enormes manifestaciones nuevamente, una sociedad en carne viva, llena de trauma frente a lo que es esta guerra tan larga y tan difícil. Efectivamente, estamos ante un panorama en donde desde el punto de vista militar, las últimas 48, 72 horas han sido tranquilas, podemos decir, tranquilas en general, ni que hablar en el norte, donde Hezbollah ha festejado la llamada fiesta del Corbán durante 72 horas y recién hoy acaba de disparar un nuevo misil y algunos fuegos de cohetes. Vamos a ver cómo esto va a continuar por algún lado. En el sur se registra el dominio de Tzal sobre el 70% de Rafía, según los cálculos aproximados, pero surgen discusiones en todos los frentes. Estos días de calma relativa, por así decirlo, han llevado a convulsiones políticas, yo diría hasta ahora sin precedentes en los últimos 8 meses. La partida de Gantz y de Eisenkot del gobierno y el cierre de este, podríamos llegar a decir, gabinete de seguridad general ampliado, no ha sido hasta el momento reemplazado debidamente y una de las quejas existentes en el ejército, o naturalmente esto no es en forma oficial, es la idea que si bien la guerra en el sur se está ganando, los soldados quieren saber, los oficiales quieren saber cómo esto va a seguir, cuáles son los rumbos, porque hay soldados que dicen, estamos acá días enteros sin hacer nada, y se nos pasan los días acá. ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ocupar Gaza? ¿No hay que ocupar Gaza? ¿Vamos a seguir haciendo operaciones puntuales? ¿Va a haber operaciones más masivas? Es decir, hay triunfo militar, pero no hay un clima de triunfo militar, no hay una sensación militar. Es como si los objetivos se hubieran borroneado. Se han conseguido a medias, pero no totalmente. Ya sabemos que lamentablemente los secuestrados todavía no tenemos novedades y queda muy poco espacio de la Franja de Gaza por liberar. Y por otro lado también sabemos que la conducción del Hamas sigue en pie y articulando y tratando de recomponerse para el día después de que Rafía sea completamente ocupado, que se piensa aquí esto puede suceder a este ritmo tan lento dentro de semana y media o dos a fin de julio. Y ahí se enlaza la otra cuestión, el Frente Norte. Todos los rumores aquí, no la información oficial, indican que si no se llega a un acuerdo ahora, en los próximos días con Hezbollah, los primeros días de julio va a haber un conflicto militar muy fuerte contra la organización terrorista. De hecho, sabemos que en este momento está el delegado norteamericano mediando entre Hezbollah, el Líbano e Israel, Amos Hochstein, y está llevando a cabo negociaciones muy febriles, muy serias, muy importantes para tratar de evitar una escalada. La orden que tiene del presidente Biden es evitar una nueva escalada tal como se dio en las últimas semanas entre Hezbollah y el Estado de Israel. Pero también aquí la situación es un poco confusa. Tenemos un oficial israelí no identificado que ante un importante diario saudita dice que Israel ha tenido logros importantes frente al Hezbollah. Varios de sus jefes han sido eliminados, es cierto, y esto según él disuade en parte al Hezbollah, lo acobarda en parte. El Hezbollah habría retrocedido 8 kilómetros dentro de la zona fronteriza, en la frontera con Israel. Me permito dudarlo completamente, porque cada tanto recibimos en Metula y en Kiryat Shmone disparos de misiles de antitanque que se realizan de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Quiere decir que presencia hay, quizá no masiva, pero una presencia hay.
Y tercero, en este aspecto, los mefurim, aquellos judíos refugiados de la zona norte, no aceptan un acuerdo con el Hezbollah que no contemple la resolución 1701, que implica el retorno no 8 kilómetros hacia adentro del Hezbollah, sino hasta el río Litani, que está entre 15 kilómetros y 20, para poder tener cierta seguridad. Es decir, el país está lleno de dobles mensajes cruzados que van y que vienen. Y la pregunta es, el Hezbollah, ¿qué gana entrando en un conflicto abierto con Israel? Bueno, por un lado lo que podemos decir es que Hezbollah es coherente en el sentido de que su mandatario principal es Irán, y es Irán el que lo movilizaría a un conflicto abierto con el Estado de Israel, y se siente reforzado porque un ataque israelí puede desatar también que las milicias de Siria o de Irak o inclusive los hutis incrementen sus ataques contra Israel. Y además Irán, ¿no? Esto es un tema de múltiples ataques contra Israel si Israel ataca al Hezbollah. Esta es una cuestión. Pero por otro lado, el Hezbollah sabe que un ataque israelí en esta oportunidad contra la organización terrorista va a ser a fondo. Y a fondo significa que puede llevar a golpes muy duros contra la propia organización, pero también, y es algo que a Nasrallah lo golpea en su fuero íntimo, si es que este personaje tiene fueros íntimos, también a el Líbano. Por eso hoy Amos Hochstein ha estado hablando con el comandante de las fuerzas militares libanesas, con el presidente libanés, con el ministro libanés, advirtiéndoles que trae el mandato o que trae el mensaje de Israel diciendo que se acabó la guerra de Israel contra Hezbollah, que la guerra que van a hacer es la guerra de Israel contra el Líbano, porque Hezbollah está en el Líbano y por lo tanto Beirut va a ser objetivo directo del ataque israelí, sin dudarlo. Esto es donde le duele a Nasrallah, porque por un lado tiene su riñón de mando en Beirut, en algunos barrios principales, pero por otro lado, su fuente de apoyo político también está en Beirut y en otras localidades. Nasrallah y Hezbollah pueden teóricamente soportar que el sur del Líbano esté arrasado por Israel, lo está ahora, y puede estar en una guerra, pero difícilmente podrá soportar que todo el Líbano sea arrastrado a una guerra contra Israel. Porque hay grandes sectores drusos, cristianos, sunitas, que son musulmanes en contra de los chiitas, que no comparten que Hezbollah arrastre al Líbano a un conflicto del cual el país, que está en crisis, no sabe cómo va a salir. Y por eso el mensaje de Israel al mediador norteamericano ha sido correcto. Transmitir de una vez por todas que la guerra no es contra Hezbollah, será contra el Líbano, porque Hezbollah está en el Líbano. Y por lo tanto es el ejército libanés el que está permitiendo una agresión de un tercero, llamémoslo así, desde la propia frontera. Pero claro, en el pensamiento islamista extremista es muy difícil encontrar alguna coherencia, y mientras Irán no suelte el brazo de Hezbollah o no le ponga freno, es imposible saber cómo va a actuar la organización. Por un lado también, para cerrar esta parte, tendría que decirte que Hezbollah lo que ha dicho en respuesta indirecta al delegado norteamericano es que Hezbollah mantiene su forma de pensar. Cuando haya tranquilidad y paz en Gaza, es decir, que los soldados israelíes no disparen más, también Hezbollah va a dejar de disparar. Esa es la forma o la actitud que realmente tiene. Ahora, la pregunta es si Israel está en condiciones de dejar de disparar o no en la franja de Gaza, donde, vuelvo a insistir, si bien el Hamas está derrotado, no está vencido. Y no es un juego de palabras, sino que es una realidad. Todavía mantiene un poder de reestablecimiento, todavía hay unidades del Hamas que se están infiltrando con la población civil usando ropa civil. Después va a venir las Naciones Unidas a llorar porque mueren civiles en ataques israelíes, pero esto ya ha sido detectado realmente también y por lo tanto trae dolores de cabeza importantes para el operativo militar del ejército en las próximas semanas, Miguel. Como vemos, el programa muy urticante y también las internas políticas dentro del gobierno israelí con la oposición. En estos días han habido intercambios de insultos, de intercambios de opiniones, pero se ha caído en un nivel tan bajo que realmente horroriza que un sistema tan democrático como Israel pueda tener estas bajezas que de un lado y del otro, tanto el gobierno como la oposición han caído de una forma... yo estoy particularmente asombrado, no puedo comprenderlo,
cómo un país que está en guerra en tantos frentes se permite tener estos disensos en forma tan violenta, Miguel. Creo que justamente es la guerra, querido Natalio, pero difícil, claro, de vivir con eso. En ese contexto de dilemas, algunas noticias más. Por un lado, finalmente la liberación de armamento por parte de los Estados Unidos, principal aliado de Israel, ventas importantes de aviones y además, de alguna manera, diciendo, bueno, nosotros acompañamos todo lo que Israel está intentando hacer cuando, entre otras cosas, jamás se niega a llegar a un acuerdo y cuando Hezbollah es una hipótesis de conflicto mayor. Y por otra parte, aunque no es nuevo, también ayer en la televisión israelí aparecía un informe que llamó a muchos la atención respecto de toda la información con precisión de lo que fue el ataque del 7 de octubre, que ya existía un par de semanas antes de lo que fue ese momento y la falla de inteligencia militar de Israel. Sí, voy al segundo punto, que efectivamente fue un informe muy completo del Canal 11 de televisión, muy serio, muy bien elaborado, y que tomó fuentes de inteligencia, el Servicio de Inteligencia Militar israelí, de un informe que habría sido elaborado el 19, si no me falla la memoria ahora, 19 de septiembre Ujú. del año 2023. Pero permíteme que te diga que este informe es la continuación de algo que ya se sabía desde el 20 de octubre del 2022. ¿Qué se sabía el 20 de octubre del 2022, cuando el gobierno llegó al poder, el gobierno actual? Se sabía ya por ese entonces que una de las hipótesis que se mantenía en la zona sur era que el Hamas islámico podría llegar a atacar, tal cual como lo hizo, a población civil en el sur de Israel y llegar a hacer alguna pequeña invasión para romper la situación de status quo que se vivía en la frontera. Es decir, había ya indicios de una situación grave que podría llegar a tomar el Hamas islámico. En aquel entonces se la consideró como una hipótesis de máxima, por así decirlo. Lo que este informe trae es desmenuzar lo que se dijo en octubre del 22. Da el informe información directa, concreta, de los entrenamientos del Hamas islámico, del ataque a tanques de guerra, como hemos visto que se ha atacado un tanque de guerra y se capturó lamentablemente a alguno de sus tripulantes y otros fueron muertos, el accionar de tractores, el ataque de terroristas contra casas y bases simuladas, la simulación de secuestros, las ordenanzas específicas que tenían cómo actuar con los secuestrados. Es decir, este informe ya es el preludio que nos indica que el Hamas, cuando invadió Israel el 7 del 10, no se llevó secuestrados de casualidad, se los llevó ex profeso y que sabía ya cómo actuar con ellos. El informe indica dónde esconderlos, indica cómo esconderlos, qué hacer en caso de que se rebelen alguno de ellos, matarlos. Esa era directamente la orden que había. El informe indica también de que se le saquen naturalmente los teléfonos celulares y que si se establecía alguna comunicación por celular se cortara en forma inmediata para no ser detectado. El informe también indica que los terroristas conocerían y debían mencionar ciertas palabras en hebreo para dirigirse a los secuestrados, pero no muchas más de ellas. El informe indica qué cantidad de alimento había que darle entre pita y agua y alguna comida más. También nos habla de ciertas humillaciones y de islamización de... El informe no es más que una concreción de aquello que hemos visto, lamentablemente. Ahora, la gran pregunta, y esta es una pregunta para mí tremenda, decisiva. Si este informe, a tan pocos días antes de la acción militar del Hezbollah o terrorista del Hezbollah, ya era conocido, primero, ¿por qué no se tomaron las acciones precautorias para desbaratar, obviamente, este operativo que tendría alguna fecha cercana? Porque el informe no nos dice el 7 del 10 del Ujú. 2023 van a atacar la frontera. No, eso no lo dice el informe. Así como el informe tampoco trae el nombre de ningún dirigente político israelí. Con esto lo que quiero decir es que aparentemente o quizás el informe podría haber quedado en los servicios de inteligencia y no podría haber escalado hacia arriba, hacia la toma de decisiones políticas. Otros analizando dicen que sí, que el informe escaló hacia arriba y que el liderazgo político israelí conocería o conocía lo que podría llegar a pasar, pero o no lo imaginó que pasaría, o se lo menospreció, o vaya a saber qué. Pero hay una cuestión delicada, Miguel. Acá la palabra traición empieza a tomar cuerpo en forma muy, muy delicada. Y cuando habla traición, me refiero a algunos sectores del ejército israelí
o algún sector de inteligencia del ejército que cajonearon este informe para que por algún motivo que desconocemos se produzca lo que produjo o lo menospreció o algo realmente pasó, pero lo que haya pasado es siniestro y peligrosísimo de aquí en más. Y un último punto, si me permitís, respecto de esto, el informe no menciona nada, pero sí hay otros informes de inteligencia que lo mencionaban. Siempre Israel consideró que era el Hezbollah la agrupación terrorista que podía invadir primero el norte de Israel, la Galilea, y para eso había planes diseñados de defensa para contener a los grupos Radwan, terroristas del Hezbollah. Pero ahora nos encontramos con que el 7 del 10 fue el Hamas islámico el que atacó primero y desbarató el factor sorpresa de Hezbollah. Bueno, hay analistas aquí en Israel que indican que el Hamas y el Hezbollah estaban unidos en la idea del ataque, ambos sabían, ambos lo habían coordinado, ambos tenían el visto bueno de Irán, pero el Hamas islámico, por este fanatismo expreso que tienen los grupos islamistas, se lanzó una batalla antes, quizá para elevar la bandera de la resistencia, no preveyendo que esto disuadiría en parte a Hezbollah y lo llevaría a lo que está haciendo hasta ahora Hezbollah, una guerra de desgaste contra el Estado de Israel hasta que se defina la zona sur. Como vemos, Miguel, no es fácil. Nada es fácil. Es un embrollo extremadamente delicado de situaciones políticas y militares que necesitan ser desenredadas y por sobre todas las cosas, y si vamos a un conflicto abierto con Hezbollah, pido realmente a los factores políticos y al gobierno que estén donde estén, se llamen a silencio, que diriman sus luchas entre cuatro paredes y que esto no afecte y altere más la tranquilidad de la sociedad israelí. Lo que está claro, Natalio, con esto que ya se sabía, pero que ayer justamente fue expuesto en la televisión israelí, es todo fue perfectamente planificado, no hubo improvisación por parte del Hamas y claro, a eso habría que agregarle todos los túneles que se han conocido y encontrado y de los cuales también uno se pregunta cómo se permitió. Ahí sin duda también hay un tema militar y político, entre otras cosas dicen algunos la concepción de querer de alguna manera congraciarse con el Hamas, mantenerlo de alguna forma contento supuestamente y que eso terminó siendo lo que ya conocemos, pero claro, es algo que en medio de la guerra es muy difícil de dilucidar, solamente con muchos años de investigación tal vez se podrá saber un poco más dónde estuvieron esas fallas. Hablaste de las internas, Natalio, y no son pocas, incluso los más extremistas de la coalición que hablan de volver a ocupar la franja de Gaza, de un dominio israelí cuando no hay, como dijiste, esa respuesta que también Gantz pedía al primer ministro, cómo va a ser el día después de que se concluya con esta operación militar. Todo eso está ahí en medio de muchas protestas también en la calle, porque esto es lo que te planteaba. Veíamos ayer imágenes muy violentas, muy dolorosas de enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas de seguridad. Sí, efectivamente, esto está presente también. Permíteme te diga algo acerca de los túneles que comentabas. Hay otra hipótesis respecto a, digamos, el silencio de Israel respecto a túneles que no son nuevos y que quizá muchos de ellos se conocían, o que había alguna percepción de, naturalmente, la existencia de ellos, seguro, no en su magnitud, seguro también. Y es Egipto. Egipto es el país más importante que tiene relaciones con Israel del mundo árabe. Uh-huh. Es el ejército árabe más importante, aún a pesar que no estamos en una situación de conflictividad militar desde que se firmó la paz con Egipto. Y esa frontera, salvo algún que otro incidente aislado, ha sido una frontera realmente tranquila en los últimos años desde que se firmó la paz con Egipto. Probablemente, y esto es una consideración mía, lo opino yo, probablemente para no alterar esta situación de calma con Egipto, Israel se guardó la idea de denunciar túneles de conexión entre Egipto y el Hamas islámico que abastecieron a la organización terrorista. Fíjate vos que aún hasta ahora, ocupado toda la zona del Sir Filadelfi, como se lo conoce, todo ese callejón, ese pasadizo que limita con la frontera, y encontradas ya los túneles, no ha habido una protesta formal contra Egipto. Y se han encontrado más de 20 túneles que han cruzado directamente y han abastecido, y túneles muy grandes,
los soldados dicen, más grande que los comunes, que han abastecido la frontera egipcia o desde Egipto hacia la Franja de Gaza. Ningún gobierno egipcio pudo haber estado ciego ante este tipo de situación. Eso se conocía y corresponde más a la corrupción existente en el gobierno egipcio, y acá las voces indican que el hijo del presidente de Egipto, Al-Sisi, es el que manejaba todo el tema de contrabando de los túneles de Egipto a la Franja de Gaza porque percibía, permitime decirlo de esta manera, un peaje económico muy importante, lo mismo que sus propios oficiales. Como vemos, es una trama de extrema complejidad, porque si Israel blanqueara esta actitud de Egipto completamente, esto tendría que terminar en una ruptura o una de relaciones con Egipto o en una actitud de fuertes rechazos y de reprimendas y de retiro de embajadores o de denuncias, cosa que evidentemente alteraría la ecuación estratégica en la región y también pondría a Egipto en una situación muy complicada con Estados Unidos. Posiblemente Israel, al no regañar a Egipto por estas actitudes, se esté reservando la lealtad, entre comillas, de este socio regional importante en un extremo o en un Medio Oriente fuertemente islamizado y fuertemente complicado. Hay muchos enemigos ya que tiene Israel, no necesitamos más. Quizá entonces Israel decidió callar en forma oportuna. Con respecto a las manifestaciones de ayer, sí, efectivamente han sido duras, han sido violentas, han habido 9 detenidos. La policía aquí no es suave cuando reprime, los manifestantes también tienen lo suyo, hay que decirlo, no son santos tampoco, y hay ánimos fuertemente exaltados. La manifestación gira siempre en torno al reclamo, a dos reclamos. Uno, el reclamo de negociaciones ya, a cualquier precio, a cualquier cuestión, a pesar de que el Hamas Islámico ha desechado en reiteradas oportunidades cualquier tipo de negociación, a menos que haya un cese total de la ocupación israelí y prácticamente una declaración de derrota del Estado de Israel, cosa que aquí nadie piensa que Israel vaya a hacerlo. Así que no, esto sí que me resulta muy difícil de entender de parte de los familiares, solamente lo puedo pensar que a nivel emocional los entiendo respecto a los reclamos, pero no parece que puedan prosperar de esta manera. Y lo segundo es el reclamo acerca de la operatividad o no del gobierno. Es decir, ahí sí, ahí pueden sumarse sectores opositores y no tan opositores también, que están cansados de las idas y vueltas, de las vacilaciones, de la falta de toma de decisiones. Es como si en Israel se quisiera decir, bueno, a ver, marchemos, tomemos algún rumbo, vayamos en alguna dirección, salgamos de un estancamiento militar político regional del cual estamos, definamos algo en algún lugar, en algún frente, no esperemos que las cosas no sucedan, vayamos nosotros al encuentro de los hechos. Esto es lo que parece estar latente también en el seno de un gobierno que por las distintas situaciones internas que atraviesa no está pudiendo tomar resoluciones que son imperiosas, que son urgentes, no solo por la magnitud de los enemigos que hay que enfrentar, sino por el volumen de población que hay que calmar. La población de Israel está nerviosa. Y lamento decirlo, pero tiene motivos para estarlo. Querido Natalio, gracias como siempre por darnos esta crónica tan precisa de los hechos y el análisis necesario. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Hasta pronto y mejores noticias para todos. El profesor Natalio Steiner con nosotros, aquí en Pensando las Noticias.